Estaba por comenzar el mes de Ramadán, pero en mi casa no había ni un solo grano de alimento. Yo era una mujer viuda, madre de 4 pequeños. Solo tenía una preocupación en el corazón: ¿cómo iban a ayunar mis hijos inocentes sin haber comido nada? Antes de contarte todo lo que pasó, te invito a suscribirte y activar la campanita. Aquí compartimos historias reales que llegan al corazón. Armándome de valor, fui a casa de mi hermano mayor con la esperanza de que tal vez él pudiera ayudarme. Pero apenas se abrió la puerta, la voz cortante de mi cuñada me dejó helada. Con desprecio me dijo: «Aquí no hemos abierto ningún comedor para huérfanos, ¿por qué vienes siempre a mendigar?». Y sin más, me empujó y me cerró la puerta en la cara. Mi hermano, que tenía mucho dinero, no pronunció ni una sola palabra en mi defensa. Llorando, regresé a casa. Mi hija menor, de solo 1 año, me miraba con ojos inocentes, como si me preguntara si había traído algo de comer. Pero en casa no había harina, ni lentejas, ni nada para alimentar a mis hijos. Les di agua para intentar calmarlos, diciéndoles que en la noche habría comida. Pero ya eran las 9 y seguían llorando de hambre. Yo no quería que mis pequeños se durmieran con el estómago vacío, pero no tenía otra opción. Pensé muchas veces en ir a casa de mi hermano Fahem, pero no me sentía con fuerza. Al final, vencida por la necesidad, toqué la puerta de una vecina. Salió Nasima Kala, pero su expresión ya mostraba molestia. Con fastidio me preguntó qué quería ahora. Junté las manos y le pedí: «Kala, por favor, solo 2 pedazos de pan seco. Aunque estén duros, está bien. Son para mis hijos. Los mojaré en agua para que puedan comer». Tal vez su corazón se ablandó un poco, porque me extendió 2 trozos de pan viejo, pero no sin lanzarme una puñalada verbal: «Estás en los huesos, pero no te da vergüenza andar pidiendo. Y no vuelvas a tocar mi puerta, miserable». Yo me limpié las lágrimas en silencio y volví a casa con ese humilde pan. Al verlo en mis manos, los rostros de mis hijos se iluminaron como si hubieran encontrado un tesoro. Pero el pan estaba tan duro que apenas se podía masticar. Lo mojé un poco en agua y, entre lágrimas, alimenté a mis pequeños, quienes con esfuerzo lo masticaban y tragaban. Y yo me rompía por dentro. La pobreza es una cosa muy extraña. Pero aún más dolorosos son los tuyos, esos que al verte en desgracia apartan la mirada. ¿Para qué sirve un hermano que ignora el sufrimiento de su propia hermana? Mis hijos comieron medio pan cada uno y se acostaron bajo una sábana, pero sus labios seguían resecos y sus estómagos seguían ardiendo. Tal vez aún tenían hambre, pero no había nadie que viera su estado ni que preguntara por ellos. Yo no era de esas personas que van por el mundo mendigando y contando su miseria. Mi conciencia no me lo permitía. Hice lo posible por ganarme el pan limpiando casas, trabajando sin quejarme. Pero los ricos tienen sus propias reglas, una para ellos y otra para los pobres. Comencé a trabajar en casa de Saísta Baji, una mujer de mi misma edad, madre de 2 hijos. Su esposo tenía la misma edad que mi difunto marido, quien fue asesinado por ladrones mientras protegía la casa de su patrón, siendo guardia de seguridad. Aquel patrón rico solo nos dijo un par de frases de consuelo y siguió con su vida. Yo seguía trabajando, pero el esposo de Saísta Baji tenía una mirada sucia sobre mí. Un día, al llegar a trabajar, supe que ella se había ido a casa de sus padres. Aun sabiendo esto, le había dicho claramente a su esposo que si yo iba, él debía avisarme que ese día tenía descanso. Pero él no dijo nada. Cuando no encontré a Saísta Baji, le pregunté por ella, y él, con indiferencia, me respondió que estaba descansando en su habitación. Cuando me acerqué, él cerró la puerta rápidamente. Sentí algo raro. Fui al cuarto y confirmé que ella no estaba allí. Le volví a preguntar, y él, con una sonrisa fría, dijo: «Se fue a casa de sus padres». Asentí con la cabeza y le dije: «Entonces me voy». Pero en ese momento, él me agarró fuertemente de la muñeca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Pero si yo estoy aquí, te daré más dinero que Saísta. Solo hazme feliz». Al escuchar eso, sentí que el alma se me helaba. Intenté soltarme de su mano con un tirón, pero él me sujetó con más fuerza. «Suelte mi mano, señor», le dije con firmeza. «Yo no soy ese tipo de mujer. Trabajo duro para alimentar a mis hijos con el sudor de mi frente». Él soltó una carcajada y dijo: «¿Y qué consigues con tanto esfuerzo? Te la pasas todo el día lavando trastes,
limpiando casas, y apenas ganas 5 o 6.000 al mes. ¿Qué haces con eso? Pasa unas horas conmigo y te doy 200.000. La rabia me invadió. Suelte mi mano. Le grité. Yo doy a mis hijos pan ganado honestamente. No todas las mujeres están en venta. Entonces empezó a forcejear conmigo. Hoy no te vas. Te guste o no, tú serás mía. Desde que te vi no he tenido paz. Diciendo eso, me jaló con fuerza hacia el cuarto. Empecé a gritar, pero de inmediato me tapó la boca. Si haces ruido, te estrangulo, me amenazó mientras cerraba la puerta. Luché como pude, pero no tenía su fuerza. En ese momento, vi un florero de hierro en una esquina. Con todas mis fuerzas lo levanté y se lo estrellé en la cabeza. Gritó de dolor y se echó hacia atrás. La sangre le corría por la frente. Aproveché el momento, lo empujé y salí corriendo. Cuando intentó seguirme, abrí la puerta principal y me lancé a la calle. Al llegar a casa, rompí en llanto. En ese instante recordé con intensidad a mi difunto esposo, Arsad. Cuando él vivía, nadie se atrevía a mirarme con malas intenciones. Pero después de su partida, para el mundo me convertí en una viuda débil y sin protección. Poco después, me enteré de que ese hombre había volteado la historia y me acusaba a mí. Dijo que yo había entrado a robar y que, al atraparme con las manos en la masa, lo golpeé en la cabeza. Esa mentira se esparció por todo el vecindario. Yo trabajaba en 3 o 4 casas de esa misma calle, pero Saista me tildó de ladrona y todos le creyeron. Nadie me escuchó. Me despidieron de todos los trabajos y ni siquiera me pagaron lo que me debían. Me quedé completamente desempleada. No sabía coser, ni tenía estudios. Mi hermano Fahem nunca me permitió estudiar. Siempre decía, tú no necesitas escuela, no vas a trabajar. Yo estudiaré, seré un gran oficial y te casarás con un buen dote. ¿Y qué pasó? Fahem sí se convirtió en un gran oficial, pero su mundo cambió por completo y yo ya no encajaba en él. Su esposa venía de una familia adinerada, y desde que llegó, me miró con desprecio. Esta es una ignorante, decía, ¿quién se va a casar con ella? Nadie de buena familia querrá a una como ella. Mi hermano también cambió en cuanto se casó. Apresuradamente me casaron con un humilde guardia. Aún así, fui feliz con él. Pero al destino no le gustó mi paz. Apenas me convertí en madre de 4 hijos cuando Arsad también se fue de este mundo. El día de su funeral, mi hermano fue directo del cementerio a su casa. Su esposa ni siquiera se dignó a darme unas palabras de consuelo. No mostró ni una pizca de tristeza. Ahí supe que ya no podía esperar nada de mi hermano. Yo estaba dispuesta a trabajar, pero ahora mi dignidad también estaba en juego. En medio de la pobreza y la desesperación, mi vida se tambaleaba como un bote en medio del océano. Se acercaba el sagrado mes de Ramadán, y en mi casa no había nada para comer. Mis hijos sufrían de hambre. Me sentaba a pensar, ojalá alguien me diera aunque sea algo de zakat, o que ofrecieran una limosna por sus hijos, solo para que mis pequeños puedan comer algo. Pero los que somos pobres con dignidad, con ropas limpias y orgullo en el alma, no tenemos a nadie que nos escuche. Morimos por nuestra honra, pero no extendemos la mano ante nadie. Con mucho esfuerzo y por primera vez, vencida por la impotencia de ver a mis hijos con hambre, pedí en el vecindario 2 trozos de pan viejo. De otro modo, siempre encontraba una manera de resolverlo, como fuera. A veces lavando platos, otras haciendo pequeños trabajos en casas. Le dije a mi vecina Ruxar, si alguien quiere limpiar su casa antes de Ramadán o quitar las telarañas, avísame. Ella se rió con desdén. ¿Quién te va a dar trabajo? Si tú eres una ladrona, te atraparon robando en casa de Saista Bahaji. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía explicarle que no fue robo, que en realidad el esposo de Saista intentó abusar de mí? Pero aunque lo dijera, nadie me creería. En nuestra sociedad, la culpa siempre recae en la mujer, ya sea culpable o completamente inocente. Tragué mi dolor y respondí. Yo no robé. Tal vez fue un malentendido. Pareció sentir un poco de compasión por mí. Mi empleada está de vacaciones. Puedes trabajar unos días. Le di las gracias con el corazón y comencé a trabajar en su casa. Durante 5 días limpié todo a fondo, barrí, trapeé, lavé los platos, la ropa, dejé hasta las paredes relucientes.
En el fondo tenía la esperanza de que valorara mi esfuerzo. Pero cuando llegó el momento de pagarme, apenas puso un par de billetes en mi mano. ¿Solo esto? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé mi alma también? Me respondió. Lágrimas llenaron mis ojos. Ya había comprado harina y algo de comida fiado, confiando en que con lo que me pagaran saldaría la deuda. Pero después de 5 días de duro trabajo, apenas me había dado unas monedas. Le supliqué. Por el amor de Dios, se acerca Ramadán. Déjeme al menos algo de víveres para mis hijos. Llevo 5 días limpiando su casa y ni siquiera me pagó lo justo. Ella apartó mi mano con desprecio. Vete ya. Te di más de lo que merecías. Después de muchas súplicas, me dio unas pocas monedas más y me dijo que las llevara directamente al vendedor. Cuando le pedí al tendero un poco de arroz y harina, me miró con burla. No doy nada fiado. Siempre vienes con el mismo cuento. ¿Y si mañana no puedes pagar? Me regresé a casa abatida. En el camino pensé que cada Ramadán mi hermano Fahem reparte comida entre los pobres. La gente no se cansa de alabar su generosidad. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez él también me ayudaría a mí. Me cubrí con un velo negro y caminé hacia su casa. Ahora era una casa de 2 pisos, lujosa. Al poner un pie en esa calle, suspiré. Ahí había crecido, jugado de niña. Nunca imaginé que volvería a esa calle, no por nostalgia, sino empujada por el hambre de mis hijos. Iba temblando. Sabía cómo era mi cuñada, siempre fría, siempre con sarcasmo. Si acaso me daba agua, era en un vaso de acero, nunca me ofrecía té, mucho menos comida. Y apenas llegaba, la primera pregunta era: ¿cuándo te vas? Tenemos que salir. Yo me regresaba con mis hijos, triste, humillada. Incluso Arsad, mi difunto esposo, detestaba que yo fuera. Tu hermano y su esposa no me respetan. Prefiero comer pan seco, pero no estirar la mano. Donde no hay respeto, no hay que ir. Con el tiempo, aprendí eso. Me acostumbré a mi propio hogar, por pobre que fuera. Mi hermano había progresado, y yo, su hermana pobre, ya no significaba nada para él. Cada Eid pasaba y él jamás venía a verme, jamás me daba ni un billete como regalo. Tal vez sus gastos eran tantos, o tal vez simplemente ya no tenía espacio para mí en su corazón. Esa misma hermana que rezaba llorando por su éxito, ahora vagaba sin rumbo, sin ayuda, sin compasión. Me cubrí bien el rostro con el velo, para que mi cuñada no me rechazara solo por reconocerme. Tal vez, si me viera como una desconocida pobre, me daría algo de comida. Pero si sabía que era su cuñada, su desprecio sería seguro. Reuniendo valor, toqué la puerta. Ella abrió. Baji, es Ramadán, mis hijos están hambrientos, por favor, deme algo de harina, arroz, lo que sea. Sin mirarme, respondió con frialdad. Ya repartimos todo el alimento. Vete. Le supliqué. Por Dios, aunque sea un poco. Piense que es caridad por mis hijos. Pero me cerró la puerta en la cara. Jamás imaginé que mis propios familiares me tratarían así, que me rechazarían sin piedad. Justo en ese momento, llegó el coche de mi hermano. Dentro, mis sobrinos comían hamburguesas. Cuando se cansaron, tiraron lo que les quedaba al basurero sin pensarlo y entraron a la casa. Mi hermano Fahem se bajó y se encontró de frente conmigo. Me quité el velo, esperando que, al ver mi rostro y mi miseria, su corazón se ablandara. Me miró una sola vez, y desvió la mirada. Cuando le hablé, él me preguntó con frialdad qué pasaba. Le dije: hermano, mis hijos tienen hambre. Mientras encendía un cigarro, me respondió: te ves bien de salud, ¿por qué no trabajas? Le supliqué: por Dios, da algo por tus propios sobrinos, aunque sea una limosna. Ya he dado suficiente caridad, me contestó, ahora no tengo nada más que dar. Las lágrimas llenaron mis ojos. Él dio otra calada a su cigarro y se metió en su casa. Yo recogí los restos de hamburguesas del basurero, los envolví en mi chal y me fui apresuradamente de allí, con los ojos llenos de lágrimas. De pronto choqué con alguien. Las hamburguesas cayeron al suelo y se ensuciaron con tierra. Las miré y no pude contener el llanto. ¿Cómo iban a comerse eso mis hijos? Sentí que el corazón se me hundía. Me senté en el suelo y empecé a recoger los restos cuando el hombre con el que choqué también se agachó para ayudarme.
«Eres tú, Najma», escuché su voz y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté sin siquiera mirarlo, envolví de nuevo los restos de comida y me alejé rápidamente. Ojalá no me hubiera reconocido. Ojalá nunca hubiera tenido que volver a esa calle. Pero uno no puede escapar de su pasado. Yo tampoco pude. Al llegar a casa, abrí la puerta. Los ojos hambrientos de mis hijos se clavaron en mí. Saqué los restos de hamburguesas envueltos en la tela, esos que había recogido de la basura de la casa de mi propio hermano, y los niños comenzaron a comer con desesperación. Mis lágrimas caían sin control. Entonces, esa misma voz volvió a resonar en mis oídos. «Najma, ¿por qué no hablas una vez más con tu hermano? Yo puedo darte una vida feliz». Yo le respondí que no. Mi hermano tomará la decisión correcta, lo que él diga será lo mejor para mí. Yo nunca te prometí nada, dijo él, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Si tu hermano quiere dinero, trabajaré duro para ganarlo. Solo prométeme que me esperarás. Pero yo lo rechacé. Aún confiaba en mi hermano, porque un hermano siempre es el escudo de su hermana. Pero quizás esa protección no estaba escrita en mi destino. Antes de irse, Faizan me dijo, volveré en 5 años. Si puedes, espérame. Y se fue. Faizan vivía en la casa de al lado. Cuando su madre cocinaba algo rico, él siempre venía a compartirlo con nosotros. En ese tiempo yo me quedaba sola en casa. Se paraba en la puerta con una sonrisa tímida mientras me entregaba el plato. Cuando le devolvía los recipientes vacíos, me decía, «Eres muy buena. Me gustas mucho». Yo me ponía nerviosa y cerraba la puerta de inmediato. Siempre repetía lo mismo, pero nunca pasó de ahí. Un día, mi hermano Fahem lo vio. «¿Quién es este?», me preguntó con tono severo. «Es del vecindario», respondí. Enfadado, me advirtió, «Si vuelve a venir, no le abras la puerta». Poco después, Fahem me anunció que le gustaba una chica y que quería casarse con ella. Se casó con quien eligió. Yo pensé que, al llegar la cuñada, mi vida sería más tranquila. Pero la paz no estaba en mi destino. Mi cuñada me puso a hacer todas las tareas del hogar. Mi hermano solo hacía lo que ella decía. Un día, Faizan vino con comida y yo le abrí la puerta. Mi cuñada lo vio. Enfurecida, me gritó y me dio una bofetada. Con lágrimas en los ojos, volví a la puerta, donde Faizan aún esperaba. «¿Qué pasó? ¿Alguien te dijo algo?», preguntó preocupado. «No, no es nada», mentí. Apenas tomé el plato de sus manos, mi cuñada apareció detrás. «Así que esto es lo que está pasando. Estás teniendo un romance con este chico delante de tu propio hermano». Me asusté. «No es nada de eso, cuñada», intenté explicar. Faizan también trató de aclararlo. «Está malinterpretando la situación». Pero ella ya había montado un escándalo. Dijo, «Ya verás cuando llegue Fahem. Le contaré todo sobre tu verdadera cara». Salió de casa furiosa y fue directo a hablar con la madre de Faizan. «Tu hijo está seduciendo a mi cuñada. ¿Quién sabe qué cosas habrá hecho con ella?». La pobre señora, una mujer decente, se enfadó tanto que abofeteó a su hijo. Faizan solo repetía, «Yo no he hecho nada, es mentira». Ella hablaba, pero su madre le dijo, «No vuelvas a esta casa». Faizan dejó de venir. Solo vino una vez. Yo estaba en la azotea colgando ropa cuando me gritó desde abajo. «Solo espérame. Tardaré 5 años, pero te sacaré de este sufrimiento». Dicho eso, se fue. Pero yo no lo esperé. Tenía miedo de convertirme en una deshonra para mi hermano. Mi hermano arregló mi matrimonio con Arsad, un vigilante que custodiaba una casa. Lo hizo por orden de mi cuñada, sin consultarme. Yo no tenía derecho a negarme, porque si lo hacía, ella habría inventado cualquier excusa para acusarme. Acepté a Arsad y traté de llevar mi vida, aunque él casi nunca estuvo presente. Años después, me volví a encontrar con Faizan. Al verme, se alegró mucho, como si aún creyera que lo estaba esperando. Pero yo no estaba en condiciones de alegría. Tenía 4 hijos y vivía una vida de necesidad. Faizan alguna vez me prometió que me haría muy feliz, que se iría a Dubái y ganaría mucho dinero. Quizás ya lo había olvidado todo. El tiempo había pasado, y mucho. Yo volvía con las manos vacías de la casa de mi hermano.
Ni siquiera se preocupó por saber que fue de su hermana, la que lo dio todo por él. No me dio ni mi parte de la herencia. Decía, todo esto es mío. La casa de nuestros padres también es mía. Yo, su hermana, para él no contaba. Y aún así, nunca le deseé el mal. Estaba perdida en mis pensamientos cuando tocaron la puerta. Al abrir, era Faizán. Al verlo, mis ojos se humedecieron. Él preguntó, ¿no me dejarás entrar? Le respondí. No. Mi esposo ya no está en este mundo. Y yo no dejo entrar a hombres ajenos en mi casa. Los vecinos harían imposible mi vida. Esta es la única azotea donde puedo cobijarme. Puedes irte. Faizán me miró fijamente a los ojos y se marchó en silencio. Al día siguiente, volvieron a tocar la puerta. Era él otra vez. En sus manos tenía varias bolsas. Sin decir nada, las dejó en la entrada. Esto es comida y otras cosas necesarias. Guárdalas. Le dije con firmeza. No necesito nada. Dios me ha dado suficiente. No quiero deberte nada. Él respondió con suavidad. Lo sé todo. Pero si las aceptas, me harás feliz. Y quédate tranquila, esto no es caridad ni limosna. Es mío, de mi propio esfuerzo. Y se fue. Mis hijos salieron, vieron las bolsas y se llenaron de alegría. Las metí en casa, había harina, arroz, lentejas, azúcar, todo lo necesario. Preparé pan y cociné. Los niños comieron hasta saciarse y luego, con las manos alzadas, rezaron por Faizán. Que Dios bendiga su sustento. Pasaron unos días, y él volvió. Esta vez no cruzó la puerta. Dijo desde fuera. Si crees que soy digno, quiero ser el apoyo tuyo y de tus hijos. Bajé la mirada. ¿Y tu esposa estará de acuerdo?, pregunté. Él sonrió levemente. No tengo esposa. Si tú aceptas, podré formar un hogar, y tus hijos tendrán el amparo de un padre. Te haré muy feliz, Najma. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué iba a negarme? De verdad necesitaba un apoyo. Un día antes del Ramadán, nos casamos. Faizán me llevó a vivir con mis hijos a su casa, que estaba justo al lado de la de mi hermano. Cuando mi cuñada nos vio, comenzó a lanzar indirectas. Ya sabía que no se iba a quedar sola mucho tiempo. Pero esta vez no respondí. Fue Faizán quien lo hizo. Cuando los propios hermanos se vuelven enemigos, una mujer no tiene más remedio que tomar este tipo de decisiones. Mi cuñada se enojó, pero no dijo nada y se metió a su casa. Al día siguiente, mi hermano Fahem llegó llorando y gritando. Me estremecí al escucharlo. Su fábrica, en la que había invertido millones, se había incendiado. Estaba en bancarrota. Los acreedores tocaban la puerta. Tuvo que vender la casa. Él y mi cuñada acabaron en la calle. Cuando Dios te da riqueza, debes compartirla. Pero mi hermano me negó lo que era mío. Me despojó de mis derechos. Y ahora no tenía nada. Vivía en una casa alquilada. Sus hijos ahora pedían hamburguesas y carne. Pero él no tenía ni para eso. Y yo no tenía el corazón de piedra. Cada mes, en silencio, ponía algo de dinero en su mano. Para que no tuviera que ir mendigando por un trozo de pan para sus hijos. Por el amor de Dios, traten bien a sus hermanas. Si ellas quedan viudas o desamparadas, no las abandonen. Porque no todas tienen la suerte de encontrar un Faizán en sus vidas. A veces, solo necesitan el apoyo de su propio hermano. Espero que esta historia les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like al vídeo. Nos da aliento saber que están del otro lado. Alá los bendiga.